queríamos tomarnos un minutito para presentarnos. Ya somos 4 analistas de la ciudad de General Roca, de Río Negro. Pensamos el tiempo de este cártel con los tiempos lógicos que Lacan nos invita a pensar la clínica, como en el tiempo de ver e iniciando el tiempo de comprender. Nosotras venimos trabajando hace mucho tiempo en forma conjunta, en grupos de estudio, participando en seminarios, reuniones en las que fuimos compartiendo nuestra clínica, lecturas, y de distintos caminos las 4 hemos establecido transferencia con la escuela freudiana en general y con muchos de sus miembros analistas en particular. Y de ahí surge nuestra intención de cartelizar adolescencia, porque es una clínica en la que todas trabajamos. Agradecemos especialmente a Lili Donzi por acompañarnos desde su lugar como Prusán, a Cárteles de Cárteles por permitirnos esta presentación, a la comisión organizadora y a la comisión directiva de la Escuela Freudiana. Voy a empezar, empieza quien les habla, mi nombre es Nancy Barbero, y el recorrido que me propuse en este cártel, causada en inicio por los interrogantes en la clínica con adolescentes, está ordenado por el intento de delinear qué decir del cuerpo en ese tiempo donde lo pulsional inexorablemente trastocará el universo infantil. ¿Qué implica para el parlet portar un cuerpo? ¿A qué enlaces y desenlaces de goce y cuerpo asistiremos en este tiempo donde este real conmueva al sujeto? ¿Qué movimientos lógicos hará posible que un sujeto adolescente recorra los laberintos de las contingencias a las que se enfrenta cuando la pulsión haga su estallido puberal? Son las preguntas que orientan mi lectura, y hoy en esta ocasión intentaré cernir la primera de ellas, el cuerpo, y llamé a esta partecita el cuerpo, el significante y la pulsión. Que el cuerpo del que se ocupa el psicoanálisis es el cuerpo anudado al lenguaje, y por lo tanto el cuerpo pulsional se encuentra en los inicios de los escritos freudianos. Es escuchando a las sujetos histéricas que Freud lee en los síntomas somáticos la expresión de un conflicto anímico, efecto de deseos inconscientes irreconciliables con la vida anímica. Pero eso no era todo. El síntoma físico respondía a lo que Freud llamó solicitación somática. La posibilidad de la conversión histérica estaba escrita en el inconsciente. Tras la tos de Dora, la parálisis de Elizabeth von R., puede leerse la trama significante y el conflicto allí anudados. En el seminario 23, Lacan dice algo que es una cita a la que voy a volver muchas veces, no hoy, sino en el recorrido de este cártel. Dice: resulta sorprendente que esto no se les haya presentado de ningún modo a los filósofos ingleses. Lo llamo así porque no son psicoanalistas. Creen con una convicción inquebrantable que la palabra no tiene efecto. Se equivocan. Piensan que hay pulsiones, y eso cuando tienen la amabilidad de no traducir Trieb por instinto. No piensan que las pulsiones son el eco en el cuerpo del hecho que hay un decir. Para que resuene este decir, para que consuene, es preciso que el cuerpo sea sensible a ello. De hecho, lo es. Es que el cuerpo tiene algunos orificios entre los cuales el más importante es la oreja, porque no puede taponarse, clausurarse, cerrarse. Por esta vía responde en el cuerpo lo que he llamado la voz. La pulsión nos aparece como un concepto fronterizo entre lo anímico y lo somático. Escribe Freud en 1915 en Pulsiones y destinos de la pulsión. Como un representante psíquico de los estímulos que provienen del interior del cuerpo y alcanzan el alma como una medida de exigencia de trabajo que es impuesta a lo anímico a consecuencia de su trabazón con lo corporal. Lacan se interroga cómo llega allí esa pulsión, cómo el soma del viviente deviene cuerpo pulsional. Creo que están en Freud las pistas, las zonas erógenas se inscriben en relación al otro. El mamar, dirán 3 ensayos,
deja huellas para el futuro de la sexualidad de ese sujeto. La fórmula de la pulsión entonces pondrá en Losange sujeto barrado y otro. Esta es una de las tesis de Lacan. La pulsión inicia en la demanda del otro. El soma del niño viene al mundo sin agujeros libidinales. Este soma va a transformarse en cuerpo vasijado por efecto del falo simbólico, expulsando en ese momento el goce de la vida. Por los bordes del cuerpo se insistirá en recuperarlo. Es decir, sin la operación de la primera identificación, no hay pulsión y por lo tanto no habría cuerpo, me pregunto. Las operatorias de las identificaciones y las letras que allí se escriben serán una de las vías en las que continuaré trabajando. En el seminario de la lógica del fantasma, Lacan dice que de entrada el cuerpo, nuestra presencia de cuerpo animal, es el primer lugar donde poner inscripciones, el primer significante. Todo está ahí para sugerírnoslo en nuestra experiencia. Hice yo como un recortecito y él continúa. No se les ocurre que el interés de la herida sea la cicatriz. Esta es de la clase del 10 de mayo y en una traducción de Carlos Ruiz que encontré. Sería vía la primera identificación, la más temprana exteriorización de una ligación afectiva con otra persona, escribe Freud, donde ya se lee allí lo que Lacan nos pide no pasar por alto, la pulsión entrando a la carne por la vía del otro, haciendo de este soma resto irrecuperable, dividiendo en esa operatoria cuerpo vasijado. Lo digo en pregunta porque lo estoy trabajando, si ven muchos autores que leen a Freud y a Lacan lo han escrito de forma afirmativa, en mí es aún una pregunta que quisiera responder a nombre propio. En radiofonía, Lacan acuña un término categórico para referirse al cuerpo, al usar la cercanía entre corp y corpse, cadáver, cuerpo y cadáver. El significante cadaverizando el cuerpo. Pero en el seminario 20 introduce una novedad, el lenguaje mismo porta goce y del cuerpo cadaverizado, entonces pasaremos a que no puede gozarse sin un cuerpo. Se necesita un cuerpo para gozar. Y es ahora el significante el que desciende sobre el cuerpo produciendo un goce. El significante vivifica el cuerpo, deja huellas en el cuerpo. Nos encontramos a esta altura de la enseñanza de Lacan con el parlet, con el cuerpo sexuado. La contingencia, dice la última clase del seminario 20, la encarné en el cesa de no escribirse, pues no hay allí más que encuentro de la pareja, de los síntomas, de los afectos, de todo en cuanto cada quien marca la huella de su exilio, no como sujeto, sino como hablante de su exilio de la relación sexual. ¿Qué será de ese cuerpo en la pubertad? Que el cuerpo se trastoca por efecto de un real es algo en la que todos aquellos que escriben sobre adolescencia coinciden. Puede leerse el esfuerzo de Freud, el ensayo que le dedica a la pubertad por cernir ese real que enfrenta al sujeto con el devenir pulsional, ahora ligado al encuentro con el otro, chiquito. Es allí donde radica la diferencia con la sexualidad infantil, dirá. Liridonsis, en jugar, dibujar y escribir, dice que la pulsión ataca, impacta el cuerpo y transforma las respuestas del sujeto. El no pienso de la pulsión golpea la carne, destrona lo que hasta ayer fueron los pilares del niño. Y más adelante continúa. Me parece interesante distinguir la pubertad y la adolescencia como dos tiempos lógicos respecto del abroquelamiento de letra, pulsión, cuerpo y lenguaje. Podemos situar la pubertad como la irrupción pulsional, mientras que la adolescencia concierne el tiempo en que el fantasma está consagrado en la estructura y con la posición sexual del sujeto en relación al objeto. Una distinción que ordena el campo y también me desafía a formalizar la cuenta propia. La consulta por adolescentes suele iniciar allí, en los avatares que en el cuerpo hacen síntoma, en el mejor de los casos, en casos más graves, presentaciones en las que se encuentra trabajando Silvia Muniz Carvajal, asistimos a acting, pasajes al acto, cutting, trastornos de la alimentación.
La época hace su entrada privilegiada en esta clínica. Las nuevas formas de nombrar el cuerpo, las sexualidades, renuevan la invitación a no desviarse de la ética y del acto analítico y que se escuche el sufrimiento del síntoma allí anudado. Para finalizar, una pequeña viñeta de mi clínica que llamé la sustracción. La sustracción del cuerpo del campo del otro, en el mejor de los casos, opera posibilitando la eficacia de la tercera identificación, es decir, por la habilitación a que el sujeto pueda él también munirse de pantallas imaginarias y gozar de ellas. Cuando algo allí falla y la operatoria queda trunca, estas otras presentaciones nos encontramos con adolescentes inhibidos, sin pares, sin lo que Freud llamaría las salidas exogámicas. Acá así llega B, de 13 años. Inicia su análisis inmersa en el mundo otaku. Habitaba el mundo a través de pantallas tecnológicas y de los anime. Se escuchaba como la posibilidad de encuentros con otro, la apertura de las múltiples pantallas, las que posibilitan que el objeto circule por las vías del amor y el deseo, se encontraban de algún modo obturadas. Silvia Amigo, en su libro Paradojas clínicas de la vida y la muerte, escribe: cuando culminan estas escrituras, se refiere con escrituras a la letra que deja cuenta del sujeto cada una de las identificaciones, fi simbólico, S1 y menos fi, en la primera infancia, debiendo todas ellas ser refrendadas en el segundo despertar sexual, el sujeto infantil, que acaba de constituir su fantasma definitorio, debiera estar en condiciones de rotar el eje de su interés libidinal, abandonar el estéril y agotador juego entre yo y otro. En el programa que te mandé. A veces, B salía del mundo del anime para dar algunas vueltas sobre el asunto de sus padres y los goces de los que ella era testigo. El anime operaba como un muro. También operaba, eso podía ir escuchándose, introduciendo esa legalidad en la que sus otros saqueaban. En el mundo del anime, las cosas están más ordenadas de lo que parece. Un par de años después, B llega a sesión contando cómo algo de un juego amoroso iniciaba con un muchacho de exploradores donde había comenzado a asistir, que oficiaba de animador. Del anime inanimado al cuerpo encendido del animador. Animé, letra anudando saber y goce, abriendo la posibilidad de portar un cuerpo que se abrazara una tardecita a ese otro. Bueno, todo un camino restó para ese sujeto, pero ya con otras chances. Entre centro y ausencia, entre saber y goce, hay litoral, escribe Lacan en Litura Tierra, que solo vira lo literal si pudiese a ese viraje considerarlo el mismo en todo instante. Unas vueltas más restan estas lecturas que inician, y de la mano de la operatoria de las identificaciones, el armado del fantasma y las lecturas de los anudamientos de RCI, intentar discernir lo que hace de particular a la clínica con adolescentes y el cuerpo que allí se soporta. Muchas gracias y le voy a ceder la palabra a mi compañera de cártel, Silvia Muñiz Carvajal. Hola, buenos días. ¿Se escucha? Sí. ¿Sí? Bueno, voy a comenzar con la lectura del escrito de lo que hasta ahora pude trabajar. Muchas de las consultas que tienen lugar en la adolescencia nos confrontan con la posibilidad de realización de pasajes al acto y acting de distinto tipo. El segundo despertar sexual, que implica, al decir de Freud, la posibilidad de la reproducción y de concreción de un encuentro sexual con el otro de la exogamia, parece inaugurar también, o al menos aumentar, las posibilidades de pasaje al acto y acting out, con los riesgos que esto conlleva. Incluso hay analistas que afirman que es a partir de la puesta en escena de actings que muchas veces progresa la cura con adolescentes. En algunos sujetos, la frecuencia de los pasajes al acto y acting out continúa más allá de este tiempo y se constituyen en una especie de rasgos de carácter, lo que ha conducido a teorizar sobre lo que se llama personalidades actuadoras, estructuras de borde, o casos del fracaso del fantasma, según la conceptualización de Silvia Amigo, a quien le debo muchísimo de lo que vengo pudiendo pensar en este trabajo.
Sin embargo, en muchos otros casos, las actuaciones suelen circunscribirse o concentrarse en el momento de la adolescencia, dando lugar más adelante a formaciones de síntoma neurótico. Entonces, para repasar, si bien las actuaciones pueden aparecer en cualquier sujeto, en cualquier estructura y en cualquier momento de la vida, por un lado, y por otro lado, a veces en algunos sujetos pueden constituirse como rasgos de carácter, en los casos que me propongo trabajar quedan de algún modo circunscritas a la adolescencia. En estos últimos casos, las actuaciones darían cuenta de un tiempo lógico de la constitución subjetiva esperable en cualquier sujeto que más adelante devendrá neurótico. Lo que me propuse investigar en el marco del cártel que en un principio dimos en llamar adolescencia es ¿por qué son esperables en la adolescencia los pasajes al acto y los acting out como modos de presentación en la clínica? ¿En qué consiste este tiempo, el de la adolescencia, y qué es lo que propicia la aparición de actuaciones en este periodo? ¿Cómo podemos pensar desde el psicoanálisis la angustia, el pasaje al acto y el acting out en este tiempo en particular? ¿Cuál sería la dirección de la cura en estos casos? ¿Qué hay de los actos en la adolescencia? ¿Qué diferencia la dirección de la cura con adolescentes de la dirección de la cura con niños o con adultos actuadores? Si bien los interrogantes son varios, en lo que sigue voy a solamente tomar aquellos que este trabajo que se inscribe, como dijo Nancy, en el instante de ver y en los comienzos de un tiempo de comprender, pude llegar a abordar. En recordar, repetir y reelaborar, Freud nos dice que no hay cura, ninguna cura, en la que no se ponga de manifiesto la dimensión del acto. Nos dice que el actuar es un modo de recordar que estaría al servicio de la resistencia del sujeto. De este modo nos convoca a pensar que no existe tratamiento sin la dimensión del acto. Los sujetos, todos los sujetos, algunos desde el inicio mismo de la cura, tienden a repetir, a actuar en lugar de recordar. La indicación clínica que da Freud es precisa. El analista debe intentar insertar en el ámbito psíquico todas las acciones que el sujeto quisiera llevar hacia lo motor. Si lo logra, esto puede ser considerado un éxito de la cura. A la altura de este texto, Freud también escribe algunos textos sobre transferencia y nos dice que es en ese terreno, el de la transferencia, el ámbito predominante donde se jugará la repetición. Cuando las asociaciones libres del paciente se detienen, es seguro, nos dice, que el paciente ha tenido una ocurrencia en relación a la figura del analista. Toda forma de repetición terminará jugándose si es que se constituye en el terreno de la transferencia. De allí se desprende que los acting que un paciente produce en el curso de un tratamiento se hallan dirigidos al analista. Sin embargo, sabemos que esto no siempre es así. Como desarrollarán algunas de mis colegas del cártel, una de las particularidades que tiene la clínica con adolescentes es que allí tenemos que vernoslas la mayoría de las veces con los padres reales. Cuando lo que da inicio a la cura es la demanda motivada por los acting de un adolescente, y por lo tanto no es posible aún hablar de transferencia, podemos estar seguros de que de lo que se trata es de una actuación dirigida a un otro, el padre o la madre en general, lo que suele ser una indicación clínica valiosa. Lacan, siguiendo la vía freudiana, les da a los acting el estatuto de transferencia salvaje y subraya la direccionalidad que tienen hacia el otro. Lacan se ocupa de los acting y pasajes al acto en el seminario 10, momento en el que desarrolla sus conceptualizaciones sobre el objeto A, del que dirá que es su único invento. El A es ese objeto no especularizable, nos dice, cuya única traducción subjetiva es la angustia, y cuyo modo de localización, cuando funciona como causa, es la estructura del fantasma. El A se recorta del campo del otro y encuentra una localización en el fantasma en la medida en que el sujeto pueda dar alguna respuesta a la pregunta por el deseo del otro, al famoso ¿qué me quieres? Si un sujeto logra hacerse esa pregunta y darse alguna respuesta, si están dadas las condiciones para que ello suceda, podrá dejar de ser él, el objeto al que se dirige el otro, para situar un objeto parcializado que ofrecer al otro en respuesta a su demanda. Este objeto, recortado del campo de los objetos e inserto dentro de la estructura del fantasma, orientará de ahí en más su deseo. El fantasma escribe y escenifica las relaciones del sujeto con el A. Le ofrece al sujeto un marco que orienta y desde el cual interpreta las relaciones con los otros.
La fórmula del fantasma, la escritura que le da Lacan al fantasma, separa, al mismo tiempo que articula con el Losange, las relaciones del sujeto con el A. Sin embargo, para que la construcción de un fantasma se efectúe, es necesario identificar tiempos, entre los cuales la adolescencia alude a un momento estructural. ¿Qué sucede en el pasaje al acto y el acting out? Los dos casos que Lacan toma en el seminario 10 para ejemplificar el pasaje al acto y el acting out son Dora y la joven homosexual. Ambas podrían ser pensadas a la luz de los desarrollos actuales como adolescentes. Dora deja una carta de suicidio y la joven homosexual se arroja a las vías del tren. En el primer caso se trata de un acting out. Dora deja la carta, según Freud, al alcance de los padres. En el segundo, de un pasaje al acto. En el primer caso, la carta puede pensarse como parte de una escena que busca conmover al otro y lo logra. Es a partir de esta escena que se produce la consulta con Freud y que el padre de Dora decide ponerla en tratamiento a pesar de la renuncia de ella. En el segundo caso, el de Sidonie, la escena, la mostración se interrumpe. El arrojarse a las vías del tren de la joven homosexual se produce luego de una escena de cortejo hacia la dama de dudosa reputación, en medio de un paseo, como correlato señala Lacan, de la desaprobación por parte del padre y de la dama. Es decir, en el caso de la joven homosexual, el pasaje al acto aparece como aquello que da por finalizado el acting out e interrumpe la escena. El pasaje al acto, dirá Lacan, implica una caída de la escena. El sujeto se identifica con el A en cuanto resto. Se trata de una identificación absoluta, dice Lacan. El sujeto se identifica con el A, se reduce al a un resto, a un deyecto. Esto equivale a decir que el fantasma ha dejado de funcionar como el marco que separa y regula las relaciones del sujeto con el A en un nivel máximo. No hay escena, no hay otro. El pasaje al acto no se dirige a nadie, el sujeto cae. No hay marco fantasmático, por rudimentario que sea, que lo sostenga. El sujeto, dice Lacan, se mueve en la dirección de evadirse de la escena. Es lo que nos permite reconocer el pasaje al acto en su valor propio y distinguir de él lo que es muy distinto, a saber, el acting out. El acting out, en cambio, es algo que se muestra, un deseo que se muestra, dirá Lacan, como algo distinto de lo que es. Se orienta al otro, intenta, por la vía de la mostración, afirmar el deseo como verdad. Busca reintroducir en la escena el A, causa de deseo, mostrarlo como lo que es, resto no articulable en la cadena significante, pero que, cuando actúa como causa del deseo, lo que en los acting no estaría sucediendo, motoriza el deseo y relanza la cadena. Entonces, para resumir, el pasaje al acto implica una identificación del sujeto con el A, identificación absoluta, en tanto que en el acting se busca reintroducir el A en la escena, ese objeto particular, desgajado de la dialéctica con el otro, e irreductible a cualquier articulación significante. El A, dirá Lacan, es lo que representa al sujeto en su real irreductible. Es ese real irreductible del sujeto lo que el acting pretende mostrar. Ambos tipos de actuaciones dan cuenta de la imposibilidad del fantasma, ya sea de modo estructural o contingente, de regular las relaciones entre el sujeto y el A, pero de modo diferente. Ahora bien, ¿por qué son esperables los pasajes al acto y los acting out en la adolescencia? Del recorrido que he podido hacer hasta ahora se desprende que la pubertad puede ser conceptualizada como un avance de lo real. Una de las cosas que Lacan dice de lo real es que en lo real nada falta. Solo cuando lo real se anuda a los otros registros es cuando puede escribirse la falta en lo real. Y si la angustia es cuando falta la falta, o también la angustia es señal de lo real, de lo irreductible de lo real, la pubertad confronta al sujeto con un avance de lo real que solo puede ser vivenciado como angustiante. Esta transformación en el cuerpo, esta metamorfosis de la que habla Freud concerniente al cuerpo, confronta al sujeto con un exceso. Aquello que, trabajosamente, el niño, por intermedio de las identificaciones, que son escrituras de la falta, había logrado separar en la infancia, operando una suerte de vaciamiento de los agujeros del cuerpo, se encuentra de pronto con una especie de llenado.
El yo se astilla de objeto es la fórmula que utiliza Silvia Amigo para dar cuenta de los fracasos del fantasma acaecidos por la falla en la tercera identificación. Ahora bien, ¿no es posible que algo de este astillamiento yoico se produzca de modo estructural en la pubertad, momento en que el cuerpo se encuentra con el llenado de las zonas erógenas propios de la excitación que introduce lo puberal? ¿No es la adolescencia normativamente un tiempo de exceso y de reescritura de la falta? Y de ser así, ¿qué estatuto darle en la adolescencia a los acting out? ¿Cómo pensar el valor de estas mostraciones en las que el A, esto es, lo irreductible de lo real del sujeto, intenta mostrarse e interrumpe la escena? Bueno, muchas gracias. Les cedo la palabra a mi colega del cartel, Silvana Nabón. Gracias, Silvia. Buenos días. Quería agradecer a la comisión directiva de la escuela por este espacio y al cartel de carteles por la jornada. Empecé este trabajo y recorrido de investigación con un interrogante: lo estructural y lo contingente en la adolescencia. Tratando de dar una respuesta, fui pensando y reencontrándome con más interrogantes: el despertar puberal, la sexualidad y la subjetividad de la época. El encuentro con N hizo que tomara forma este escrito, al que denominé Secretos íntimos. ¿Síntomas secretos? En su texto La metamorfosis de la pubertad, Freud nos dirá: con el advenimiento de la pubertad se introducen los cambios que llevan la vida sexual infantil a su conformación normal definitiva. La pulsión sexual era hasta entonces predominantemente autoerótica. Ahora halla el objeto sexual. Solo con la pubertad se establece la separación tajante entre el carácter masculino y el femenino, una oposición que después influye de manera más decisiva que cualquier otra trama vital de los seres humanos. N es traída a la consulta por sus padres. Al ser interrogada sobre cuáles son sus razones y se acuerda con el espacio, dice: me molesta que me llamen N, porque cuando hablan de N, siento que hablan de otra persona. A mí me gustaría que me llamen Demian, no N. Antes, el año pasado, cuando iba a la otra psicóloga, a veces me gustaba que me llamen N y a veces Demian. Pero ahora, que me llamen solo Demian. N tiene al momento de la consulta 14 años. A partir de estos dichos, acordamos cómo quería ser llamado en el espacio del análisis. Decime Demian, me autopercibo varón, por eso quiero que me llames Demian. Ese nombre lo elegí porque me gusta, me siento cómodo. N es incómodo porque es mi nombre, pero cuando me llaman de esa manera, siento que hablan de otra persona y no de mí. ¿Qué vicisitudes atravesó N que el despertar de su pubertad lo lleva a repensar su identidad? ¿Cómo quiere ser llamado? Liliana Donsis plantea en su libro Jugar, dibujar, escribir, psicoanálisis con niños, hay algo que la pubertad desajusta respecto de la niñez. Este desajuste recae precisamente en el redimensionamiento de la imagen especular y el lazo con el semejante. El sujeto tejerá con significantes que le son opacos los rumbos de su destino, y el neurótico no tiene escapatoria ante los nuevos espejismos y pantallas que lo imaginario aporta, no solo en lo constitutivo del sujeto, sino también en las coordenadas que se establecen en un análisis. La entrada a la pubertad no conduce con un juego de niños. Lo pulsional se articula al objeto sin que haya saber sobre el sexo que no pase por los orificios del lenguaje, es decir, del equívoco y del tropiezo. Hasta ahí la cita de Lili Donsis. ¿Acaso los cambios en lo real de su cuerpo le hayan reactualizado algún dolor de la primera infancia? En una sesión dice: me siento agobiado
por el desinterés de mi mamá y lo pesado que es mi papá. Mi papá me trata todo el tiempo como su bebita. Y mi mamá, bueno, estoy acostumbrado a su desinterés. Cuando yo tenía 8 o 9 años, me abandonó por su marido, el papá de mi hermana más chica. Igual siempre hizo diferencias con mi hermano. Mi mamá sabe que me autopercibo varón, pero sin embargo me sigue llamando ella. Usa ese artículo. Y si no, a veces me toma el pelo y me dice ella. N, su nombre, el que sus padres le asignaron, es femenino. Y siente que no habla de él, que se trata de otra persona. N, como ya lo dije antes, se autopercibe como varón y discute mucho con su madre porque no lo llama como él, sino por el nombre que le asignaron al nacer. A mi papá no me animo a contarle que me autopercibo varón. Si vos lo vas a ver, ¿se lo podrías decir vos? Justo en este punto vemos el sufrimiento de N. Su nombre no lo representa, no habla de él. ¿Podemos pensar entonces que N sufre por el modo en el que es llamado? Es decir, su nombre, el que sus padres pensaron, siente que no lo nombra. Por ahora, de lo que N puede hablar es del nombre que no lo nombra y con cuál nombre le gustaría ser llamado, Demian. Veamos entonces un recorrido por la obra de Lacan en relación al nombre propio, para ver si podemos respondernos a esta problemática del nombre. Para ello realicé una lectura muy interesante por los seminarios 12, Problemas Cruciales, seminario 22, RSI, fichas de Carlos Ruiz sobre el nombre y lo indecidible y apuntes para una teoría del nombre y algunas definiciones lingüísticas de Yesmeldev. Lacan dirá en el año 1975 que la función radical del nombre del padre es la de dar nombre a las cosas. Kripke le da elementos para distinguir la nominación, abordándola a partir de la cadena borromea. Las cadenas borromeas de 4 hilos no son homogéneas y se prestan para avanzar en algunas cuestiones lógicas. Una distinción tripartita puede establecerse entre posible, no posible e imposible. Además, si recurrimos a cadenas coloreadas, estas nos proveen de una escritura para las nominaciones en tanto escrituras de la imposibilidad. En RSI, Lacan dirá, y bien, los nombres del Padre es eso, lo simbólico, lo imaginario, lo real, en tanto que, en mi sentido, con el peso que le he dado recién a la palabra sentido, es eso, los nombres del Padre. Los nombres primero nombran algo. En lingüística, sobre el hablaje, se distingue el dar nombre, el nombrar, el consagrar una cosa, con un nombre de habladuría. A pesar de todo, ahí se ve que esto, la nominación, es distinto de la comunicación, que es ahí que la habladuría, hablando propiamente, se anuda a algo de lo real. Entonces, el nombre del Padre no es nada distinto que ese nudo, RSI. El nombre del Padre, su función radical, es dar un nombre a las cosas. Volvamos ahora, luego de este recorrido, a algunas cuestiones centrales que me interesa resaltar y que si bien continúan como interrogantes, me permito, en función de algunas lecturas, esbozar posibles respuestas. Recordemos que para Lacan, la sexualidad es un acto de decir. Liliana Donsis, en su libro Goce, Sexualidad y Sexo, dirá, para Lacan, la sexualidad no es una cuestión de caracteres sexuales secundarios. La sexualidad es un decir, un acto de decir en relación con una variable, la función fálica. Retomando la organización fálica teorizada por Freud, envidia del pene, premisa universal del falo, en la significación del falo, dice que se trata del significante de la diferencia, no del órgano, del significante fálico al que empieza a llamar significante 1, S1, el significante de la mínima diferencia. El falo como organizador entra en la estructura y posibilita la organización sexual.
La sexualidad entonces, y siguiendo a Lacan, es un acto de decir. Y para que un sujeto pueda decirse hombre o mujer, hay que atravesar la pubertad y elaborar durante toda la adolescencia los dimes y diretes para finalmente poder tomar el nombre propio su posicionamiento. Aunque parezca una afirmación, son interrogantes que continúan y que, retomando la pregunta inicial, lo estructural y lo contingente de la adolescencia, me llevan a continuar este recorrido de lectura y de investigación por la lógica del fantasma y su precipitado definitivo en la adolescencia. Muchas gracias. Le doy el paso ahora a Camila Márquez. Buenos días. Titulé mi trabajo El lugar del analista y de los padres en la clínica con adolescentes. La clínica psicoanalítica con adolescentes me interroga acerca del trabajo con los padres, el lugar que ocupa el analista y las diferencias entre esta clínica con la de niños. En la historia del psicoanálisis ha habido diversos modos de abordar estas inquietudes. Algunos autores destacan la importancia de las entrevistas con los padres en la clínica de adolescentes. Pero ¿cuándo convocarlos? ¿Cómo construir un espacio de trabajo con ellos? ¿El lugar del analista tiene características particulares en esta clínica? Estas preocupaciones me llevaron a pensar qué es ser psicoanalista, cuáles son los momentos de un análisis y la importancia que tienen las entrevistas preliminares. Freud, en 1920, escribe sobre la psicogénesis de un caso de homosexualidad femenina, retomando lo que expuso mi compañera Silvia acerca del caso de la joven homosexual. El padre de la joven acude a Freud pidiéndole que la encarrile. El pedido expresamente fue confiarle la tarea a Freud de volver a su hija a la normalidad. En la conferencia 34, Freud hace referencia a las entrevistas con padres y dice que constituyen un dispositivo a considerar en el tratamiento con niños. Destaca que aunque se presenten dificultades, al tener la presencia real de los padres en tratamiento, no será posible, incluso conveniente, dejarlos afuera. Freud plantea que en periodos tempranos muchos niños atraviesan por estados que es lícito equiparar a las neurosis. En neurosis, diferencia lo que es la neurosis infantiles y las neurosis de infancia. Hace una diferenciación entre ellas y dice de esta última que se produce por los efectos inmediatos del trauma. Desde esta perspectiva, la clínica con adolescentes no difiere de la de niños, ya que se opera en ambas sobre un sujeto en constitución subjetiva. Ser psicoanalista, dirá Lacan en 1965 en Problemas cruciales del psicoanálisis, es estar en una posición responsable, la más responsable en tanto él es aquel a quien es confiada la operación de una conversión ética radical, aquella que introduce al sujeto en el orden del deseo. Considero que ser psicoanalista en la clínica con adolescentes supone preguntarse por el lugar de los padres y cómo utilizar las entrevistas con ellos para direccionar la cura del proceso analítico. En el trabajo con adolescentes, el analista decide cuándo citar a los padres. Si bien dependerá del caso por caso, es indudable el valor crucial que tienen estas primeras entrevistas llamadas preliminares. Pueden ser la entrada al análisis bajo la regla fundamental de la asociación libre, como principio rector de la práctica psicoanalítica. Luego, por supuesto, si todo sigue bien, continuará el análisis propiamente dicho y el fin de análisis en algún momento. A continuación voy a tomar algunos recortes clínicos, a modo de ejemplo para ilustrar momentos de entrevistas preliminares de adolescentes que llegaron a mi consultorio. Una joven de 16 años dice: ya no aguanto a nadie. Mi papá vive con la novia y cuando voy a su casa nos peleamos todo el tiempo. No voy a ir más. Siempre sale con el tema de que me va mal en el colegio. El otro día me dijo que yo no soy inteligente. Otro joven de 17 años manifiesta: el año pasado lo pasé muy mal. Todo era un bardo. Mis viejos se separaron cuando tenía 12 años y no veo a mi viejo hace mucho tiempo.
Mi mamá no se da cuenta que estoy mal. Trabaja todo el día y llega enojada. Igual nunca tuve una buena relación con ella. Otra joven, que tiene 15 años, dice: me muestro fuerte, pero al final no lo soy. Me veo con un chico y al final hace lo que quiere conmigo. No me contestas los mensajes y ahí lo paso súper mal. Lo quería dejar, pero no puedo. Cuando estábamos bien me sentía importante para él. Además tengo otro problema. Yo soy gorda y eso no me gusta mi cuerpo. A veces no como, paso días sin comer y mi mamá no se da cuenta. Otra muchacha, que tiene 17 años, dice en su primera entrevista: no veo a mi papá hace mucho rato, mucho tiempo. Igual es un alivio. Escucharlo me cansa. Es un soberbio. Un día me pegó. Él es policía y cree que somos sus soldados. Cuando yo era chica la engañó a mi mamá, todos lo sabían. Mi mamá no. En realidad no sé por qué estaban juntos. Por suerte, después se separaron. Ahora mi problema es que me gusta un chico y él ni me registra. La última joven, de la que voy a tomar una cita de su entrevista, dice: siempre quise venir a la psicóloga. Hace tiempo todo explotó. Me peleé con mi mamá. Se volvió loca cuando me vio el piercing. No le dije que me lo iba a hacer, porque si no, no me iba a dejar. Prefiero estar callada. Quisiera irme a vivir a Capital, bien lejos. Además, allá vive mi novia. Estos recortes tienen aspectos en común. Todos nombran a sus padres en esa primera entrevista. Hablan de sus sufrimientos, enojos y desencuentros. Podría pensarlos como sujetos desplegando la importante pregunta: ¿qué me quiere? ¿Qué me quiere? ¿Qué quiere? Lacan, en distintos momentos de su enseñanza, va a hacer referencia al Chewa, esa pregunta con la cual el sujeto tiene su encuentro, siempre contingente con el deseo del otro. En su versión de sujeto y dialéctica del deseo, va a decir: es función del analista encarnar esa pregunta. También Silvia Amigo planteará al respecto que el analista va a ocupar el lugar de quien escucha impasible, calla e interviene solo con enigmas. Adolescentes con angustias, temores, inhibiciones, formas de presentación en la clínica. Estos recortes clínicos también muestran la búsqueda de cada uno de estos sujetos, sus intentos de acercarse al partener del otro sexo. Será entonces, en el segundo despertar sexual, el momento de puesta a prueba de lo que Lacan llama contar con los títulos en el bolsillo. Lo ubica en el segundo piso del grafo con el matema significante de una falta en el otro. Y es ahí donde el analista puede encarnar esa pregunta. Volvamos a Freud. Freud propone la transferencia como uno de los pilares del psicoanálisis y que es un concepto que va evolucionando a lo largo de su obra. Transferencia ligada a nociones como repetición, resistencia y sugestión. En su texto Recordar, Repetir y Reelaborar, plantea que aquello que no se recuerda se actúa con el médico y así puede acceder a lo reprimido. Habla de neurosis de transferencia, donde la labor del analista consistirá en anoticiar de lo que se está actuando. Es lo reprimido inconsciente que interpretará dicha transferencia. Bajo el supuesto de que estos fragmentos que elegí de entrevistas preliminares de adolescentes son todos adolescentes neuróticos, puedo pensar en las preguntas que se hace Freud ahí en 1913, que dicen: ¿cuándo debemos empezar a comunicar, a hacer comunicaciones al analizado? ¿Cuándo es oportuno revelarle el significado secreto de las ocurrencias? Iniciarlo a las premisas y procedimientos técnicos del análisis. Y dice: la respuesta solo puede ser esta, no antes de que se haya establecido en el paciente una transferencia operativa, un rapport en regla. Por su parte, Lacan aborda la transferencia aplicándola con elementos de la dialéctica hegeliana, donde la intersubjetividad en la relación paciente-analista, por un lado, ocasiona una transferencia resistencial o obstaculizante
impulsando a la cura, pero por el otro es a la vez la brújula que orienta la dirección de la cura. Lacan destaca como pivote de la transferencia al sujeto supuesto saber y formaliza con el matema de la transferencia diciendo que es un significante que representa un sujeto para otro significante. Al retomar mis interrogantes iniciales, podría pensar la clínica con adolescentes desde una perspectiva literaria. En El despertar de la primavera de Frank Wedekind, los personajes son adolescentes que se encuentran con la sexualidad, experimentan controversias, abandonan la infancia para vivir trágicos desenlaces e incluso la muerte. Al leer esta obra no pude dejar de fantasear cómo hubiera sido ser analista de alguno de los personajes. Qué interesante hubiera sido, por ejemplo, escuchar las preguntas de Wendla acerca de la sexualidad. Si estos jóvenes hubieran contado con un espacio de análisis, el desenlace fatal del pasaje al acto de Moritz quizás no hubiera ocurrido. Sus angustias por los exámenes y sus preguntas por la existencia hubieran tenido un lugar en la escucha analítica. La madre de Wendla podría haber construido otra mirada acerca de la relación con su hija y su conflicto. Probablemente hubiera tenido otro desenlace. La presencia del analista en transferencia colabora en la diferenciación de las posiciones del sujeto. Las demandas de padres e hijos al analista no son idénticas, sino diferenciables, nos dirá Liliana Donsis en su libro Jugar, Dibujar, Escribir en análisis con niños. Allí en el capítulo 3, Un ligero despertar, dice: el analista presta el cobijo necesario para el surgimiento de interrogantes que afecta a uno o a otros. Las demandas no son idénticas, son por el contrario diferenciables. Prestar cobijo. ¿Cómo se presta cobijo, me pregunto? ¿Con el deseo de analizar? Con la transferencia, el analista se posiciona en aquel lugar donde la transferencia se hace presente, aquel lugar del objeto que causa la experiencia a ocupar, y desde allí puede escuchar a ese sujeto, apuesta a producir metáforas de la literalidad del discurso del adolescente. Quizás una de las principales inquietudes del analista en su lugar de sujeto supuesto saber es abrir el discurso de una historia, es encontrar alguna versión que lo sitúe más allá del discurso del otro. Me quedo pensando, prestar cobijo, ¿será arropar, sostener, alojar? ¿Cómo se hace lugar a estos púberes? Ellos nos muestran que la clínica con adolescentes es un trabajo inquietante, vertiginoso y muy conmovedor. Es un desafío. Bueno, hasta aquí mi trabajo. Muchas gracias. Bueno, agradecemos las presentaciones que hicieron Nancy, Silvia, Silvana y Camila, y abrimos el espacio de preguntas. Invitamos a los que quieran anotarse en el chat. Ya tenemos el pedido de hacer preguntas e intervenciones. Le damos la palabra primero a Alba Flesler. Alba, ¿estás ahí? Sí, acá estoy, Cristina, gracias. Buen día a todos. Ante todo, agradecerles a las 4 el reabrir preguntas sobre una clínica que podríamos de uno u otro modo decir que le presenta un real al analista, porque interroga todo saber consabido, en la medida en que nos vuelve a encontrar una y otra vez con estas situaciones inquietantes que ustedes desplegaron. Yo quisiera hacerle una pregunta a las 4 y pensé, para tratar de ser breve y dar lugar a otros en los comentarios, partir de lo que dijo Silvia, de la pregunta que trajo Silvia, respecto de en qué difiere la dirección de la cura con niños, adolescentes o adultos actuadores. Creo que esta pregunta de por sí y en alguna medida está respondida en los textos de ustedes cuando relevan al sujeto de ser considerado por su edad y sí ser pensado por su tiempo.
Es evidente que niños, adolescentes y adultos no son categorías que nos permitan responder a las preguntas que nos hacemos, que el sujeto más que edad tiene tiempos. Entonces, esos tiempos muestran justamente la eficacia de predominios de lo real, de lo simbólico y de lo imaginario. La pregunta de por qué tantos acting, por qué pasajes al acto, en ese tiempo de estructuración de la estructura, revelan que estamos efectivamente ante un predominio de lo real respecto del anudamiento de la estructura. Las fallas o vacilaciones en la construcción del fantasma es de la misma índole. Y cuando Silvana también nos trae esta relación con la eficacia de la nominación necesaria para enlazar lo real, ella subraya muy claramente, no se trata solo del significante, se trata del enlace de lo real. Y cuando se trata de lo real, estamos hablando de los goces. Por eso Camila dice muy bien que estamos en un tiempo donde de algún modo los padres están aún presentes porque no son los padres del fantasma. La pregunta que quiero hacerles entonces, en función de lo que escuché de todas y cada una de ustedes, es si no les parece que sería eficaz para nuestra reflexión y para poder avanzar con las preguntas que traen, pasar de hablar de tiempos lógicos en la estructuración a tiempos topológicos. Porque si planteamos que el sujeto se estructura en tiempos y reconocemos que son tiempos topológicos, podremos encontrar en el trabajo con las cuerdas la posibilidad de ver las eficacias que tiene en la clínica el predominio de cada uno de los registros y decidir, en ese caso, las intervenciones del analista en torno a una especificidad de los tiempos del sujeto. Gracias. Gracias, Alba. Antes que sigan con las preguntas, voy a decir algo que hacia allá vamos, Alba. O sea, todas hacia allá vamos. Creo que ninguna se animó. De hecho, en esto, digamos, del cuerpo, digamos, yo empecé como a pensarlo en el nudo, en los movimientos de levo y ¿no? La inhibición, para qué lado va, para qué lado. Pero creo que ninguna como que se animó en esta oportunidad a ir por ahí, trabajando todavía en nuestras lecturas, pero hacia ahí vamos. Pero por Gracias. eso les devolví un poco el mensaje de ustedes. En todos los textos se responden esto. Solo intenté ponerle nombre. No, muchas gracias. Sí, gracias, Alba. Un poco también creo que por eso dijimos en la introducción, o que capaz que se perdió o no, no sé, bueno, que lo situábamos como en un determinado tiempo lógico justamente, porque aún no nos autorizamos a pensar en tiempos topológicos quizás, pero sí, sin duda que es el camino a continuar o el recorrido por venir. Bueno, me ¿Alguien alegra. más de la mesa quiere intervenir? Sí, ¿alguien más de la mesa quiere intervenir? Si no, tenemos que se pidió la palabra para hacer también una pregunta y una intervención. Lili Donsis. Lili, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Bueno, muchas gracias al trabajo de Cartel. Realmente fue interesantísimo cómo cada una pudo proponer sus interrogantes y desplegarlos de manera tal que surge una pregunta para cada uno. Realmente excelentes trabajos, y yo pensaba que si esto ustedes lo llamaban el tiempo de mirar y empezar a comprender, esperamos, ¿no? Allá vamos, que van a llegar, en fin, cómo va a seguir avanzando el Cartel. Así que felicitaciones al trabajo en común y a lo que nos pudieron hoy despertar. El despertar de la primavera también es un despertar a lo real. En la adolescencia, y las preguntas que ustedes traen respecto de la adolescencia
son absolutamente importantes en la clínica de todos los días. Y la verdad que eso es, haber podido anudar la clínica y la teoría, no es algo sencillo ni pasa todos los días. Así que buenísimo lo que nos trajeron. Yo tengo una pregunta chiquitita para cada una. Digo chiquita que puede ser para responderla o para abrir simplemente. Así que voy a ir por cómo fueron planteándolas. Me impactó, Nancy, una pregunta que te haces que me resultó importante, que es: ¿sin pulsión hay cuerpo? Sin pulsión no hay cuerpo. No recuerdo si lo pusiste sí o no con la negación. De todos modos, si sin pulsión no hay cuerpo, como pregunta, me evocó inmediatamente la cuestión del autoerotismo. El autoerotismo y la formación del yo, incluso el estadio del espejo, cuando Lacan plantea la cuestión del cuerpo fragmentado en relación al autoerotismo. Esta cuestión, digamos, que me parece que en el caso que traes, el anime hace de ese enlace, hace de imagen, hace de dar ánimo, ¿no? Como solemos decir más de una vez, el objeto A anima el cuerpo, ¿no? Le da ánimo, anima, lo pone en escena, y aquí este anime, me parece, el anime pone en escena la transferencia en el análisis y sobre todo la pulsión que hace cuerpo. Hace cuerpo, eso me encantó, me lo hiciste pensar, me parece sumamente importante. Y Silvia, realmente importante el trabajo, muy importante, tus preguntas ya fueron señaladas, y yo quería rescatar una frase tuya, una propuesta, que es lo que mencionas respecto de Dora y el adolescente. Deja una carta para que el otro la lea. Aún en el acting, vos mencionas el acting de Dora, la carta, Lacan dice, la letra, la carta siempre llega a destino. ¿Y de qué manera, tomemos a Dora como ejemplo, muchas veces el acting del adolescente llega a destino para que el otro lea lo que no pudo leer? Lo que pasó de largo es recogido en el acting por el otro, y es un ejemplo hermoso, buenísimo, respecto de la escena que monta el acting para que esto pueda también ser leído en transferencia, ¿no? Sí, que están los dos. Está el acting y el acting en análisis, que allí levanta la puntada del analista. Me parece que lo trajiste de un modo realmente importante, sobre todo cuando planteas que si la adolescencia, pubertad adolescencia, pueden implicar una nueva escritura de la imagen, pero también de la falta, ahí queda la fragilidad que creo que vos marcás respecto de la posibilidad de brindar, proponer de un modo por vía del accionar, proponer una lectura que falta, así que, y que se hace leer, ¿no? A veces de maneras sufrientes, pero se hace leer, y ahí la carta, la letra llega a destino. Silvana, brevemente, entre los secretos síntomas y los síntomas secretos, un adolescente, me gusta cómo lo traes, propone propone que del desinterés de la madre pueda surgir una propuesta propia, que es en este caso el nombre. Pero creo que vas más allá, y si tenés ganas de decir algo respecto de este enlace que vos hacés, que es muy importante, entre cuerpo y nombre del Padre. Cuerpo elegido, del autopercibido. Se puede elegir un sexo, pertenecer a un sexo o a otro, un gran enigma y un gran interrogante clínico que tenemos en este momento. Y es, vos articulás la cuestión del nombre, el nombre propio y el cuerpo, pero particularmente las incidencias del nombre del Padre en el hacerse un cuerpo y hacerse un nombre. Creo que ahí hay una articulación importante, creo, a desplegar y a seguir, pero bueno, por ahí tenés ganas de comentar algo. Y Camila, finalmente, creo que
creo que marcás muy bien, y si tenés ganas de agregar algo, por supuesto, en esto de dos cosas. Uno, muy interesante, que si los personajes del Despertar de la Primavera hubieran tenido la oportunidad de un espacio analítico, muy otro hubiera sido su destino, ¿no? Ahí en esta cuestión de sexo y muerte, como bien nos dijo Freud, ¿no? Hubiera sido otro el destino sexual, y no hubiera sido la muerte en el sentido de lo real de la muerte. Pero me parece que traes ahí algo a trabajar, ¿no? Por supuesto. Y lo otro que quería poner de manifiesto, y si tenés ganas de decir algo, es respecto de cómo marcan las palabras el cuerpo, y cómo las palabras de los padres, si querés lo podemos llamar otros, el otro con mayúscula, o los otros, cómo las palabras dejan huellas en el cuerpo y dejan huellas en el sujeto. Estas incidencias que bueno, se ponen en panorámica en adolescencias en adolescentes y púberes, pero que de todos modos nos conciernen, conciernen al sujeto. Pero bueno, hasta acá. Muchas gracias, muchas gracias. Y además muchas gracias por haber leído y citar a más de... Gracias. Como estamos con el tiempo ya cumplido, no sé si les parece, se había anotado también María Cristina del Villar, que por ahí haga su pregunta y vemos hasta dónde a lo mejor se puede aportar algo más, o nos quedan todos estos interrogantes para seguir trabajando, ¿no? María Cristina, ¿estás ahí? Estoy acá. Si hay tiempo, bien. Si no, es más que nada un comentario. Primero de todo, quería agradecer los trabajos, me parecieron todos excelentes. Que abren interrogantes y a seguir trabajando, exponer la clínica de uno, y no es fácil. Fueron 4 trabajos clínicos excelentes. Y lo que yo me quedé pensando es, que es un comentario, una pregunta a las 4, es en relación al acting out. Que de algún modo cada una lo va bordeando. Yo pensaba lo siguiente, es cierto que en esos tiempos lógicos, y coincido con Alba, que también se pueden pensar topológicamente, hay una caída de un imaginario corporal, cosa que no pasa en tiempos instituyentes, donde hay un otro primordial que presta una imagen. Esto no pasa en esos tiempos, y se produce un colapso imaginario. Hay una irrupción muy fuerte de un real corporal. Y también hay un cuestionamiento muy en tiempos de desalienación, de basculación, de alienación a separación, al decir de esos otros ubicados en el lugar primordial, que indefectiblemente dejan a ese sujeto en un tiempo para inscribir su subjetividad, terminar de constituir su fantasma, cuestionando ese decir. Entonces digo, en la escena analítica, un modo posible en transferencia, donde lo simbólico muchas veces no les es fácil tomar la palabra. El acting en la escena analítica no es un modo inevitable y a veces necesario en transferencia que vehiculiza el poder dar a leer eso que no pueden hacer pasar a la palabra. ¿No tiene un valor clínico importantísimo para un adolescente esos acting, no solamente los que están fuera de la escena analítica, sino que esos que se producen por estructura porque no tienen otro modo? Bueno, este comentario, y si alguna quiere decir algo, se los agradezco, si no continuamos la conversación por mail. Gracias, Cristina, por darme la palabra. Vamos a hacer la salvedad de que es una manera, vamos a decir que es una manera de decir lo de contestar,
porque si pudiéramos contestar todo esto, bueno, no solo hacemos el nuevo compendio de la enciclopedia sobre el adolescente, pero sí, si tienen ganas, las 4 personas de este cártel que tan generosamente compartieron sus presentaciones, sus trabajos, sus reflexiones, tienen ganas de aportar algo más, y si no, dejamos abiertas estas grandes preguntas. Yo por ahí, no sé, chicas, hago un pequeño comentario en relación a lo que planteabas, Lili. A ver, varias cosas me quedan, digamos, por trabajar y por pensar en relación al nombre y más allá del nombre. Y también cómo pensarlo, digamos, cómo se percibe su cuerpo y cómo se autopercibe y el lugar del nombre del padre. En realidad, y retomando un poco lo que planteaba María Cristina en relación a los acting, y si no es un modo de hablar, es muy difícil ponerlo a hablar, digamos. Me es muy, muy, muy difícil. Y tuvo recientemente COVID y tuvimos sesiones telefónicas porque no quiso la presencia de la imagen. Y fue dificilísimo los 45 minutos poder hablar. Digamos, hablé más yo y hice más preguntas de lo que pudo decir en relación a su cuerpo, al COVID, a cómo se había contagiado, a qué iba a hacer en el aislamiento. Solo pudo decir, cuando le pregunto qué pensaba hacer, si le tocaba aislarse, porque todavía no tenía la confirmación, si pensaba mirar series o algo así. Y lo único que me contestó, que me pareció muy interesante, que será trabajar, fue: no pienso perder mi tiempo en series de Netflix. Bueno, no, sé que no contesto a la pregunta, pero digo, hay mucho ahí para trabajar que ni siquiera me puedo contestar, porque empezamos hace muy poquito y hay muy poca palabra, y cada una de las sesiones son muy remadas de mi parte para poder poner palabras a lo que le pasa, digamos. Y para que pudiera decir que se autopercibe varón, no sé la cantidad de preguntas que hice. Muchísimas. Doy lugar a las chicas por si quieren decir algo. Voy a decir algo de lo que estás diciendo, retomando lo que cité de Lili. No pienso de la pulsión golpea la carne, me parece que se escucha en el trabajo de las 4. Bueno, estoy muy orgullosa de ser parte de este cártel, tengo que decirlo, estoy muy emocionada de escucharlas. Lili, sabes que el tema del autoerotismo me da vueltas hace rato, en relación a lo que planteabas de la pulsión y el cuerpo. Y retomando esto que dice Alba, efectivamente es casi como que es obligado el paso a la topología para poder avanzar en las preguntas que empiezan a insistir en nosotras una vez hecho este primer recorrido. El anudamiento RCI, imaginario, simbólico y real, bueno, está ubicado cuerpo, muerte, vida, digamos, y los distintos giros, digamos, que hacen los nudos y que abren a la inhibición, el síntoma y la angustia. Creo que es algo en las que todas vamos a empezar a trabajar, y creo que ya empezamos a leer por ahí. Bueno, gracias por los comentarios. No sé si Silvia y Camila quieren decir algo. Yo sí, voy a tratar de responder un poquito a lo que decía María Cristina. En realidad es reafirmar lo que vos ya dijiste, María Cristina, que a mí me parece que sí, que hay algo de un modo de decir que no se puede decir de otra manera, ¿no? Y tomando esto que decía, ¿se escucha? ¿Sí? Y dan a leer, así. Y dan a leer, por eso también, bueno, agradezco el comentario de Lili con esto del tomar la carta de Dora, porque bueno, esto es algo que subraya Lacan, digamos, el acting está dirigido al otro, digamos, y esa es una diferencia fundamental en relación al pasaje al acto, por ejemplo,
¿no? Y sí, hay algo de esto que vos decías en relación a la caída del imaginario corporal, a este momento, que hace que, al menos durante un tiempo, este sea uno de los modos de decir, digamos, un modo posible de decir. Eso es lo que pienso yo, digamos. Es muy raro, y por eso mi trabajo tomó esa orientación, pensar un adolescente sin acting y sin pasaje al acto, digamos. El otro costado vendría por el lado, me parece, de la inhibición, ¿no? Pero bueno, creo que sí, que ahí hay algo, por eso yo decía que bueno, que me parece que esto da cuenta de un tiempo particular. Después seguiremos pensando esto de si es lógico o topológico, pero sí de un tiempo particular. Bueno, gracias. Unos segunditos nomás para compartir el agradecimiento que tenemos las 4 de haber participado por primera vez en un cártel, y agradecer mucho sus preguntas porque son enriquecedoras y nos llevan a seguir pensando. Para las 4 la clínica con adolescentes es un trabajo muy convocante que nos hace, y ha sido muy, muy interesante el proceso, el trabajo de este tiempo para construir un poco más de preguntas. Así que sí tomo, Liliana, tus palabras en relación a cómo la palabra de los padres marca el cuerpo de los adolescentes, indudablemente, y lo difícil que es trabajar con ellos, y cómo uno tiene que ir a la par sorteando un montón de obstáculos, pero y de oportunidades también. Así que muchas gracias, y bueno, esperamos seguir escuchando otros trabajos interesantes. La verdad que los trabajos de ustedes nos pusieron en escena algo que tiene muy mala prensa, que es el acting. Y me parece fantástico que a través de, si bien nuestra práctica siempre nos enfrenta con poner en cuestión la teoría y repensar cuestiones, bueno, este es un lugar privilegiado donde pensar que no hay un análisis posible, sino aparece en escena eso que hace a lo imposible de decir. Y ustedes, bueno, nos trajeron esta oportunidad de seguir pensando, por ejemplo, esto, ¿no? Se los agradecemos especialmente. Nos vamos a tomar un receso en la actividad hasta las 13:30 y los esperamos de vuelta a esa hora. Muchísimas gracias de vuelta. Una pregunta, ¿hay que salir o salir?